cuando hablamos de mitos, son cosas que de una u otra manera ejercieron cierto control. En el caso de los pueblos prehispánicos, esta era una manera de indicarle a la gente qué pasaría si no hace tal cosa. Mitos hemos escuchado siempre, en todos lugares. Ahora, continuando, dice, funciones de los mitos. ¿Para qué son los mitos? De repente, si usted tiene el libro, por favor, ubíquese en la página 14. Vamos a ver las funciones de los mitos. Me dice, en los pueblos indígenas que habitaban América antes de la llegada de los europeos en 1492, los mitos tenían varias funciones. Entre ellos están la primera, educativa, la segunda, pacificadora, y la tercera, cohesiva. Educativa, los mitos eran palabras sagradas. Las autoridades, el emperador, el cacique y el sacerdote, eran quienes los conocían e interpretaban para orientar el proceder de las personas en todos los ámbitos. ¿Sí? Entonces, esa era la función educativa. Esa era la función educativa. Luego teníamos la función pacificadora. El poder de los dioses se transmitía a las autoridades que usaban las palabras sagradas para mediar entre las personas en caso de disputa. El mito debía responder a cualquier conflicto o duda de la comunidad. Entonces, la función pacificadora era cuando habían controversias, cuando habían disputas, ¿sí? En caso de que ustedes se sigan peleando, va a venir Yaya y va a mostrar su inmenso poder, ¿sí? Entonces, esa era una función del mito. Por favor, léame usted la tercera función, que era la función cohesiva. ¿A qué se refiere la función cohesiva? Buenas. Buenas. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo está? Disculpe, soy la única conectada y no sé si esté bien, pero estamos en otra materia. ¿Usted no es el profesor de matemáticas? Sí, correcto. Usted, a ver, espérenme un momentito. La tribu que conocemos en la actualidad como los aztecas, ¿sí? Ese era el nombre de los aztecas, los mexicas, ¿ya? Entonces, bueno, justamente cuando hablamos de los mitos, sabemos que en la antigüedad no tenían la tecnología con la que gozamos hoy en día. Por lo tanto, las especulaciones que ellos hacían siempre eran en base a una realidad ficticia. Trataban de justificar algo y muchas veces lo justificaban o decían que era así, pero para eso utilizaban su imaginación.
Hablaban de dioses, hablaban de cosas sobrenaturales, seres sobrenaturales, ¿sí? Entonces, esto fue muy evidente en estas culturas precolombinas. Y no solamente eso, sino que está arraigado en la naturaleza del hombre. ¿Ya? En la naturaleza del hombre que cuando algo le falta, no tiene explicación para algo, inventa algo. Ajá. Vamos a la página número 15. Hablemos de presencia de los dioses. Listo. Entonces dice, para los indígenas, el mito no es una historia fantástica, sino una guía de vida, con la ayuda de los adultos mayores y las autoridades. Ellos descifran los enigmas que hay en el comportamiento de los dioses. De acuerdo con las creencias de los pueblos ancestrales de América, los dioses tienen estas características. Entonces, la primera dice, viven en todo lo que existe. Por ejemplo, un ave, un alimento, una montaña o una estrella. Segundo punto dice, tienen las mismas cualidades y defectos que las personas. Si bien son seres poderosos, experimentan emociones y actitudes humanas. Por ejemplo, pueden ser burlones, justos, injustos, son capaces de amar, odiar, gozar o sufrir. ¿Sí? Relacionando ese enunciado, ¿verdad? Eso se ha arraigado en nuestra cultura, incluso en la actualidad. Si sabemos o conocemos de una persona que está haciendo actos viles, actos que son deplorables, ¿qué es lo primero que uno le dice? Dios te va a castigar por ser así, ¿verdad? Eso es algo que ya tradicionalmente ya tenemos arraigado, ¿verdad? Tenemos aquí un ejemplo, dice, la creación de Viracocha. Ayúdeme con esa lectura, por favor. Pero cuando Viracocha llamó a los recién nacidos, nadie acudió. Entonces se encontró solo y triste por la desobediencia de sus hijos, y para que entendieran quién mandaba sobre el mundo, envió una devastadora lluvia de fuego como castigo y purificación, para hacerles recordar su poder y para encaminar a los soberbios humanos. La lluvia de fuego que salió de las extrañas de la tierra y a través de los volcanes de Cacha aterrorizó a los humanos. Al ver que su conducta había causado la destrucción de su maravilloso mundo, poniendo en peligro su propia existencia y arrepentidos de su falta, imploraron humildemente perdón ante su buen Dios Viracocha. Perfecto. Entonces, mira, aquí tenemos otro ejemplo de otro mito. Viracocha. ¿Quién era Viracocha? Dice, el dios Inca, Viracocha. Ahí sabemos, ya, este dios era un dios inca. ¿De dónde eran los incas? Los incas comenzaron en Perú y comenzaron a conquistar parte de Ecuador, parte ¿de dónde nomás comenzaron a conquistar? Todo lo que era Latinoamérica casi. ¿Sí? Era una tribu, lógicamente, que llegó hasta el mismo Quito, a través de las cordilleras. Entonces, ellos tenían su cultura, tenían su religión, se puede decir. Eran politeístas. ¿Qué quiere decir politeísta? Politeísta quiere decir que ellos adoraban muchos dioses, ¿verdad? Politeísta que ellos adoraban muchos dioses. ¿Sí? Entonces, al adorar muchos dioses quiere decir que ellos no solamente creían en una sola deidad, sino que ellos tenían varias deidades, el dios de la cosecha, que el dios de la muerte, que el dios, etcétera, etcétera. Entonces, Viracocha dice aquí que llamó a los recién nacidos. Nadie acudió, entonces se encontró solo y triste por la desobediencia de sus hijos. Y para que entendieran quién mandaba sobre
Él mandó una devastadora lluvia de fuego como castigo y purificación. Ahora vamos a tratar de interpretar ese parrafito. En el momento que dice que envió una devastadora lluvia de fuego como castigo y pacificación, ¿qué cree usted que pasó ahí en ese momento? ¿Qué cree usted que pasó ahí en ese momento? Cuénteme. Me perdí, profe, disculpe. Por ejemplo, en el momento que dice que se encontró solo y triste por la desobediencia de sus hijos y para que entendieran quién mandaba sobre el mundo, envió una devastadora lluvia de fuego como castigo y purificación. ¿Qué cree usted que pasó en ese momento? A ver, dígame. ¿Qué pudo haber sucedido? Obviamente se destruyó la tierra y ahí fue cuando se arrepintieron y acudieron a él, pidiendo perdón. Acuérdate que esto es un mito. Y muchas veces los mitos son hechos, ya justamente aquí hay una parte que es la función educativa y la función pacificadora. Es decir, te están poniendo eso para decirte que te portes bien, para decirte que no seas desobediente. Y aparte, esto tiene un trasfondo. Justamente la persona que lo escribió quizás le atribuye esto a la explosión que pudo haber sucedido con un volcán. Ya, justamente ahí, en ese momento que hubo coincidentemente un mal comportamiento de alguien o de algo. Entonces, ¡pum!, explotó un volcán. ¡Uy!, se enfadó Viracocha. No lo vuelvan a hacer porque si no vuelve a explotar con más fuerza el volcán. ¿Ya? Entonces, justamente ahí estamos, con los mitos. Ahora bien, entonces tenemos aquí en la página 15 unas actividades. Dice, Ya. de acuerdo con el contexto, define las palabras resaltadas y luego comprueba en un diccionario si los significados que anotaste son los correctos. Aquí tenemos devastadora, soberbios y entrañas. Devastadora, ¿qué quiere decir? Lo que usted me dijo. Algo que arrasa, algo que Soberbios, destruye. no obedecer. ¿Sí? Entonces, devastadora. Cuando hablamos de algo devastador, es algo siniestroso. Algo que a ti te destruye, te demuele, te derriba, ¿sí? Soberbio. ¿Qué quiere decir soberbios? No obedecer. No. Cuando hablamos de que recibieron soberbia, recibieron una Sí. soberbia paliza, ¿a qué estamos refiriéndonos? Fuerte. Así es, un castigo es algo fuerte, algo que sobresale de lo común, ¿sí? Al decir algo de soberbia, es algo que se envanece por lo que es considerado fuera de lo habitual. Eso es soberbio. Entrañas, entrañas. ¿Qué entiende usted por entrañas? ¿A qué se referirá aquí en la lectura con entrañas? De lo muy adentro. Así es, que viene del interior. Ya, perfectísimo. Punto número 2. Ponte pilas, dice. ¿Qué fenómeno natural se explica en este mito? Ya lo dijimos. ¿Qué fenómeno natural se explica? Lo que explotó el volcán. Así es, justamente. Aquí La explosión de un podríamos volcán. interpretar como la explosión de un volcán. Justito en ese momento que la persona estaba imaginando esto, ¡pum!, explotó el volcán. Vamos en el número 3. Dice, argumenta, de acuerdo con su contenido, explica cuál crees que es la intención de este mito. Crear un poco de miedo para que hagan lo correcto. Así es, correcto. Justamente aquí hay una causal que dice por la desobediencia. ¿Ya? Es decir, incentivar obediencia a la gente. Porque si no obedece, ya sabe lo que le pasa, le vuelve a explotar el volcán. Incentivar. Incentivar la obediencia de la gente.
Listo. Número 4, propón. En el fragmento del mito, la creación de Viracocha, se habla de la desobediencia de los seres humanos, pero no se explica cómo el Dios los creó. Imagina cómo pudo haber sido dicha creación y describe esa parte del mito. ¿Cómo usted cree que pudo haber sido la creación según los IN? Por lo general, De la historia. por lo general, estos mitos indígenas, cuando hablaban Ya. de la creación de algo, ellos se basaban en la manera más simple y sencilla, que habían sido parte de creados por la naturaleza, Hablamos. a través de un puñado de barro, ¿verdad? Amasar elementos que hayan cogido por ahí en una ollita, sí, pero una ollita de barro. Entonces, bien, ya nosotros en algún momento, creo que no con usted, ya vimos ese mito de los amazónicos, justamente la creación, ellos hablaban que había un dios que cogió un puñado de algodón, un puñado de ni sé qué cosa, de maíz y yuca, ni sé qué cuestión, lo puso en una ollita de barro y salieron humanos. Ya. O sea, así pudo haber sido más o menos la creencia que estos aborígenes tenían, ¿verdad? La concepción de la creación. ¿Ya? Acuérdese que aquí en la actualidad nadie sabe de eso, nadie tiene una certeza cierta cómo fue creado, solamente son teorías, son solamente especulaciones. ¿Ya? Entonces, en el momento que hablamos de teoría, en el momento que hablamos de explicaciones, todo juega ahí un papel. ¿Sí? Bueno. Entonces, para finalizar, nos vamos a quedar nosotros en la página número 16. Escribe un mito. Ya. Para la próxima semana vamos a hablar de eso. Usted, por ahí por su barrio, por ahí por su casa, su familia, alguien tiene que haberle contado en algún momento un mito, algo fantástico. Por ejemplo, Necesariamente no tiene que ser de dioses ni nada de eso. lo que buenamente sea un mito popular, ya. Por ejemplo, tenemos varios mitos, la leyenda de la dama tapada, que tenemos ahí lo de, ¿cómo es que se llama? Que si usted se pone las zapatillas al revés, pasa esto. Si usted Que mata para a un gato, carnaval, que para Semana Santa no se deben bañar y eso. para Semana Santa usted no se puede bañar. Para Semana Santa usted tiene que estar tranquilito, si no se queda pegado, ¿sí? Todo eso son ¿Ya? mitos. Todo eso son mitos justamente de nuestra cultura. Investíguese un mito, téngalo preparado porque de eso vamos a hablar la próxima semana. También la señorita Lady Figueroa. Próxima semana vamos a hablar un mito. Todos vamos a hablar de mitos aquí. De eso se trata.